Nadie sospechaba de ella, nadie. Era solo una empleada doméstica, callada, discreta, de mirada triste. La mujer que servía el café, que tendía las sábanas, que saludaba con respeto, pero dentro de su pecho había un fuego que no apagaba el tiempo, porque en aquel avión que estalló sobre Soacha, en aquel Boeing reducido a cenizas, viajaba su ídolo, el hombre que llenaba su casa con canciones, el artista que le hacía creer en algo bueno, Gerardo Orellano Becerra. Y cuando lo perdió, algo dentro de ella cambió. No lloró, no gritó, solo juró venganza, y el destino le cumplió el deseo. Meses después, la vida la puso frente a uno de los responsables, el hombre al que todos temían nombrar, el sicario del cartel, alias Pinina. Vivía con él, lo atendía, lo escuchaba respirar mientras dormía y en silencio planeaba su entrega. No lo hizo por dinero ni por miedo, lo hizo por amor, por la voz que se perdió en aquel vuelo, por la música que ya no volvería a sonar. Y cuando levantó el teléfono y susurró aquella dirección, no solo entregó a un asesino, entregó también su propia alma. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Abramos el periódico de hoy y descubramos qué titulares escribe. La sangre. John Jairo Tascón, alias Pinina, había escuchado demasiadas historias sobre aquel lugar escondido entre montañas. Decían que allí una mujer vieja, de mirada eterna, resguardaba a quienes vivían de la sangre y la traición, que ya había protegido a varios hombres del PNC. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hazlo ahora o el próximo titular podría estar escrito con tu sangre. Hombres que cargaban culpas imposibles de lavar. Pinina no era un creyente, pero tampoco un insolente. Había aprendido que en Colombia hasta la tierra tenía oídos y que era mejor respetar lo que uno no comprendía. Por eso, cuando llegó al pueblo, lo hizo en silencio. El camino se abría entre la neblina, con árboles altos y raíces que parecían salir del suelo para observarlo pasar. A medida que avanzaba, el ruido del motor se volvía un rumor lejano, tragado por el aire espeso. Las casas eran de madera envejecida, techos bajos, gallinas cruzando el polvo. Un perro lo siguió unos metros, ladrando con desgano, como si advirtiera algo que él aún no podía ver. En el centro del caserío, una choza más vieja que las demás se alzaba cubierta de enredaderas y símbolos rojos pintados sobre la puerta. Allí lo esperaban. La anciana estaba sentada frente a un fuego bajo, removiendo un cuenco donde hervía una mezcla de hierbas, raíces y algo más que desprendía un olor agrio. Sus ojos, velados por una catarata lechosa, parecían mirar a través del tiempo. «Siéntese, hijo», le dijo con voz rasposa. «No hay prisa. El destino llega solo». Pinina obedeció. No habló mucho. Tenía ese respeto silencioso que solo los hombres de la calle entienden
respeto sin fe, pero sin burla. A su alrededor, dos mujeres murmuraban oraciones en voz baja, mezclando palabras que parecían de otro idioma. El aire olía a hojas quemadas y aguardiente. El ritual comenzó como todos los demás. Le pasaron el humo por el cuerpo, le amarraron un lazo de tela negra en la muñeca y la anciana, finalmente, le ofreció el cuenco. El líquido era oscuro, espeso, se movía como si respirara. Pinina lo miró un instante y en su mente, aunque no lo mostró, comenzó a dudar. No creía en eso. No creía en maldiciones ni en destinos. Creía en su instinto, en su pistola, en la suerte que lo había mantenido vivo cuando otros ya estaban bajo tierra. Respiró profundo, miró a la anciana y dijo con respeto, sin arrogancia, pero con firmeza: «No, doña, no tomaré esto. Yo no creo en nada de esto. Creo en mis propios instintos para cuidarme. Puedo cuidarme solo». Ella no insistió, solo asintió despacio, sin apartar la mirada. Y mientras él se levantaba para marcharse, murmuró algo que el viento casi se llevó. «Si no quiere beber», dijo con calma, «al menos déjeme leerle las manos. Quiero ver lo que le espera». Pinina alcanzó a escuchar apenas el final de la frase. Se detuvo en seco, a medio camino de la puerta, y giró la cabeza. La miró con el ceño fruncido, curioso, sin agresividad. «¿Qué dijo, doña?», preguntó. La mujer levantó lentamente la vista. El fuego que ardía frente a ella iluminó su rostro arrugado y por un instante sus ojos, velados por la edad, parecieron brillar con vida propia. «Si no quiere beber», repitió, «al menos déjeme leerle las manos. Quiero ver lo que le espera». Pinina dudó un momento, luego suspiró y volvió a sentarse. No creía en nada de eso, pero había algo en la voz de la anciana que sonaba más como una advertencia que como un favor. Ella extendió sus dedos huesudos y tomó las manos del joven entre las suyas. El contacto era frío. Sus uñas largas y opacas rozaban la piel de Pinina mientras los murmullos de las mujeres del fondo seguían repitiendo oraciones que parecían venir de otra época. La vieja observó las líneas de su palma, recorriéndolas con el pulgar. De pronto, su expresión cambió. Sus labios temblaron y su respiración se volvió lenta, pesada, como si leyera algo que prefería callar. «Aquí», dijo en voz baja, «hay un camino que se quiebra, un camino manchado de traición». Pinina la observó con la serenidad de quien ha visto morir demasiada gente como para temerle al destino. Pero la anciana siguió hablando. «Tu vida no será larga, hijo. La traición te rodeará y cuando llegue no saldrás ileso de ella. No importa cuánto corras, no habrá escondite. Tu nombre se apagará antes de que caiga el sol». El silencio llenó la choza. Solo se oía el crepitar del fuego y el zumbido de los insectos allá afuera. Pinina soltó una pequeña sonrisa, cansada. No se burló, pero su voz fue fría y cortante. «De eso vivimos los sicarios, doña, de la traición». Se levantó despacio,
se ajustó la chaqueta de cuero y caminó hacia la puerta. Antes de salir, la anciana le tomó la muñeca con fuerza. Sus dedos, delgados como raíces, se hundieron en su piel. Entonces, hijo, cuando llegue, recuerda estas palabras. Pinina no respondió, solo asintió con respeto y salió al aire húmedo del atardecer. La neblina cubría el camino y el sonido de los grillos parecía seguirlo, como un eco del destino que acababa de serle leído. Encendió su moto. El motor rugió y mientras se alejaba por la vereda, el viento arrastró las últimas palabras de la anciana, perdidas entre el humo del fuego. No existe quien haya logrado reírse del destino. Tarde o temprano, el destino siempre devuelve la mirada. Luego de salir de la presencia de la doña, Pinina volvió a su vida habitual. El ruido de los motores, las armas escondidas, las órdenes secas que bajaban desde lo más alto del cartel. Aquella visita a la anciana quedó guardada en algún rincón de su memoria, como un eco lejano que nunca volvió a mencionar. En poco tiempo, volvió a estar en el centro de la organización de Pablo Escobar, actuando como uno de sus hombres de confianza. Participó en operaciones armadas, atentados y ejecuciones que marcaron la guerra entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano. La violencia se había convertido en su entorno natural y Pinina parecía moverse entre ella con precisión y frialdad. Entre todos esos hechos, hubo uno que quedó grabado en la historia del país: el atentado al vuelo 203 de Avianca. Fue el 27 de noviembre de 1989, cuando un Boeing 727 de la aerolínea Avianca, que había despegado de Bogotá con destino a Cali, explotó pocos minutos después de su partida. A bordo viajaban 107 personas, entre pasajeros y tripulantes. Ninguna sobrevivió. Los restos cayeron sobre el municipio de Soacha y 3 personas más murieron en tierra. El cielo de Soacha amaneció cubierto de una neblina espesa aquel 27 de noviembre de 1989. Minutos antes, el ruido del avión había cruzado sobre los cerros y luego el silencio. Un silencio tan abrupto que los campesinos dejaron de hablar, los perros se echaron al suelo y el aire pareció detenerse. Después vino el estruendo, una detonación seca, profunda, como si el cielo se hubiera partido en dos. El eco se escuchó a kilómetros, y lo que bajó del aire ya no eran aves, ni lluvia, eran pedazos de metal ardiendo, restos humanos, fragmentos de una vida suspendida en el aire por unos segundos, y luego reducida a fuego y cenizas. El primer cuerpo cayó en un potrero, sin rostro, sin forma. El segundo sobre un tejado que se incendió de inmediato. El resto se esparció por el valle como si el infierno hubiera abierto la puerta y vomitado su contenido sobre la tierra. El olor fue lo primero que llegó, un olor denso, metálico, mezclado con combustible y carne quemada. Las llamas subían entre los arbustos. Los uniformes de los rescatistas se tiznaban de hollín mientras avanzaban entre el humo. Todo era caos, gritos, cuerpos retorcidos, maletas abiertas con juguetes derretidos, documentos carbonizados, zapatos que todavía humeaban.
Algunos campesinos decían que el cielo seguía rugiendo, que el ruido no se iba, que aún podía oírse el eco del motor cayendo. Otros solo lloraban en silencio, con la vista perdida en aquel campo negro, donde hacía una hora pastaban vacas y ahora yacían 107 almas esparcidas entre el barro y las brasas. Los periódicos hablarían de Soacha, del vuelo 203, del Boeing 727, de la bomba bajo el asiento. Pero quienes estuvieron allí nunca volvieron a ser los mismos, porque aquel día la montaña olió a muerte y el aire, por un instante, pareció tener forma humana. La investigación oficial determinó que una bomba había sido colocada bajo uno de los asientos, destruyendo la aeronave en pleno vuelo. Las autoridades atribuyeron el atentado al cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, y se presume que el objetivo era eliminar al entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo, quien no llegó a abordar el avión. En los informes públicos y los registros históricos, John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, aparece señalado como uno de los miembros del aparato armado del cartel vinculados a la ejecución de aquel ataque, junto a otros hombres del círculo cercano de Escobar. Después de ese suceso, la presión sobre la organización aumentó. Los cuerpos de seguridad intensificaron los operativos y cada paso que daban los hombres del cartel se volvió más peligroso. Pinina siguió al mando de varios grupos, cumpliendo las órdenes sin titubeos, ajeno a las advertencias que el destino le había mostrado tiempo atrás. Desde ese día del atentado al avión, Pinina sintió que el mundo se movía más rápido de lo que él podía dominar. Actuaba, disparaba, obedecía y ya no había vuelta atrás. Sin embargo, en los pasillos de la organización, todo se filtra. Conversaciones, miradas, sospechas, y quien menos lo esperaba decidió prender la chispa de su caída. Fue por medio de una empleada doméstica del apartamento en el barrio El Poblado, en Medellín, que las autoridades lograron dar con su paradero. El 13 de junio de 1990, la policía colombiana montó un operativo en su vivienda. Al verse acorralado, Pinina intentó huir por una ventana del tercer piso. Cayó al suelo, gravemente herido, se enfrascó en un tiroteo con los uniformados y finalmente fue abatido. Fue la traición más simple: información, puertas abiertas, un testigo silencioso en forma de doméstica que quizás solo quería seguridad o venganza, pero que provocó que el alto mando, que parecía imbatible, se convirtiera en cadáver. Dicen que el destino no avisa dos veces, y aquella anciana, en lo alto del monte, ya se lo había dicho con calma: la traición te rodeará, y cuando llegue, no saldrás ileso de ella. Años después, esa profecía no vino en forma de enemigo armado, ni de emboscada policial. Vino en silencio, con un delantal blanco y una mirada servicial. Vino desde adentro. La traición que lo mató no disparó un arma, solo abrió una puerta. Fue el gesto más pequeño, el más cotidiano, el más humano, y sin embargo, fue el que selló su destino.
Así se cumplió lo que él mismo había ignorado aquella tarde entre montañas, porque Pinina no cayó por las balas del Estado, cayó por la palabra de una mujer humilde, por el eco de aquella línea que la vieja había visto en su mano. El destino, al final, no necesitó del bebedizo, solo esperó. Y cuando el momento llegó, se cobró su deuda en silencio. Y allí, en aquel pequeño pueblo de las montañas de Colombia, la verdad se abrió paso entre susurros y miradas que evitaban el contacto. La familia habló con voz temblorosa, sin adornos, sin pausas. La verdadera razón por la que aquella mujer entregó a Pinina no fue el dinero, ni el miedo, ni las presiones de la policía. Fue venganza. Entre las víctimas que viajaban en el vuelo 203 de Avianca, aquel Boeing 727 que estalló en el aire una mañana de 1989, iba un hombre llamado Gerardo Orellano Becerra, cantante, artista, una voz muy conocida en su región. Y él era el ídolo de aquella mujer, su artista favorito, su orgullo, su alegría en los días grises. Cuando el avión cayó sobre Soacha y el fuego consumió los cuerpos, algo dentro de ella también ardió. El dolor se le volvió silencio y el silencio se volvió promesa. Juró vengarse, no con gritos, no con armas, con paciencia. Sabía quiénes habían estado detrás, sabía el nombre que todos temían pronunciar. Pinina, uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar. Sabía que trabajaba en las sombras del cartel, que era parte de aquel engranaje que había firmado la sentencia de su ídolo, y cuando el destino la puso frente a él, bajo el mismo techo, sirviéndole el café cada mañana, doblando su ropa, escuchando su respiración desde el pasillo, ella no dijo nada. Esperó el momento exacto, hasta que una tarde, con un suspiro y una llamada, cumplió su promesa. No lo hizo por codicia, ni por sobrevivir. Lo hizo por amor, por la rabia de un amor imposible, por la voz que había perdido en aquel avión. Así se cerró el círculo. La traición que la anciana había leído en la palma de su mano no vino del crimen, ni de los suyos. Vino del corazón de una mujer sencilla, herida por la música y por la muerte. Y así, el sicario más temido del cartel de Medellín cayó, no por las balas del Estado, sino por la venganza silenciosa de una fanática con el alma rota.